Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir en un día tan especial para nosotros, para mi hermana, para toda nuestra familia, para todos los amigos. Es un honor para mí el poder presentar el libro de mi hermana, el último de la lista, Los Guardianes. Una obra que sin duda dejará huella en todos aquellos que la leáis. Pero antes de darle paso a Cassandra y que nos cuente las motivaciones que le han hecho el escribir este libro y que nos cuente algún detalle, algún spoiler de algún detalle del libro, quería empezar contándoos una noticia que había leído recientemente y de la cual me surgieron algunas reflexiones que quería compartir con vosotros. Una noticia que se publica en un diario en España, y que habla de un tal Chris, un programador de Estados Unidos, un programador que está en Portland y que lleva muchos años programando y que tenía un lema que era: aquello que no puedes explicar de una manera simple, de una manera concisa, es algo que no entiendes lo suficientemente bien, ¿no? Junto con unos colegas se reunió y empezó a desarrollar ese libro para intentar publicarlo, y al cabo de un año, después de mucho esfuerzo y dedicación, consigue publicarlo. Lo publica en Amazon y al cabo de 3 semanas, ¿cuál es su sorpresa? Que navegando también por la plataforma encuentra un libro con el mismo título y con un contexto y un contenido muy similar, ¿vale? Esto lo publica una tal María Carpos, una tal María Carpos que no tenía biografía y ni relación con el ámbito de la programación y que no se había visto ninguna relación con ese ámbito, ¿no? La idea o lo que subyace detrás de esta cuestión es que muy probablemente, y es algo que se demostró posteriormente, es que ese libro había sido escrito o reescrito con inteligencia artificial, ¿vale? Muy recientemente también una escritora, una ilustradora en Estados Unidos, publicó en redes sociales, alertaba del gran auge de la inteligencia artificial en relación con la publicación de libros. De hecho, hablaba de que el top 100 ventas en Amazon en Estados Unidos, en la categoría de novela romántica, solo el 19% de esos libros había sido escrito realmente por personas y no con la intervención o la asistencia de una inteligencia artificial. Yo a donde quiero llevar con esto es a una reflexión que quiero que hagamos y trasladaros, que es el papel de la innovación, el papel de la inteligencia artificial en la creación, ¿no? en la intervención y en la cultura, ¿no? Y es decir, ¿hacia dónde va la cultura? ¿Cuál es el futuro de la cultura? ¿Cuál es el papel del ser humano en torno a la cultura, ¿no? En junio de 2023, Amazon tomó una decisión en torno a esto y fue limitar el número de publicaciones por autor de manera diaria a un número de 3. O sea, imaginaros el auge que ha tenido y el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en todo esto. Lo que quiero deciros es que esta noticia del periódico nos invita a reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? El papel de la cultura y el papel del ser humano en torno a la creatividad, ¿no? La cultura siempre ha sido la expresión principal o más pura del ser humano. La música, la danza, la poesía, la escritura son, digamos, las formas de canalizar nuestras emociones y nuestras ideas, nuestras experiencias y conectar profundamente entre nosotros, ¿no? La inteligencia, la creatividad, el talento, digamos que son las cualidades más intrínsecas del ser humano, ¿no? Y son algo que una máquina, hasta el momento, y esperemos que siga así, no sea capaz de emular, ¿no? Y es aquí donde entra el talento de personas como Cassandra, ¿no? Personas que con su capacidad para crear, para tejer historias que nos hagan reír, que nos hagan llorar, que nos emocionen, que nos hagan conectar entre nosotros, nos supone un día como hoy un recordatorio para, digamos, poder reconocer que el poder del humano para conmover, para inspirar, es insustituible. Cassandra no es solo una escritora, es mi hermana, eso no sé si alguno no lo sabía, es mi hermana y además es una artista en muchos sentidos, una artista, digamos, con muchas experiencias, unas experiencias que han sido experiencias positivas en muchos casos, muy dulces, otras experiencias más amargas, otras experiencias más crueles. Yo recuerdo, siendo muy pequeñito, en el Madrid de los 90, experiencias de racismo, experiencias muy duras, ¿no? Experiencias en Estados Unidos de violencia machista, es decir, experiencias muy, muy crueles. También recuerdo, digamos, algo más reciente y más positivo, el nacimiento de sus 2 retoños, mis sobrinos, que están aquí el 31 de julio del 2013, como uno de los momentos más especiales y más emocionantes de su vida, ¿no? Pero si algo, digamos, el Madrid, Estados Unidos, el mundo ha cambiado mucho, ya no es lo que era, y desde luego que estos hechos siguen produciéndose, pero de una manera mucho más aislada, ¿no? Pero lo que yo creo que no ha cambiado es su forma de afrontar los problemas.
una forma en la que yo no le he escuchado nunca victimizarse. Es decir, nunca se ha sentido víctima de estas situaciones. Lo que ha hecho es recoger todas estas experiencias negativas y buscar la fortaleza para crear. Eso es lo que yo creo que ha ocurrido, ¿no? Su vida es un relato de emociones, de experiencias, ha sabido plasmarlas en sus obras. Esta no es la primera obra que escribe, y yo creo que tiene el don de convertir lo cotidiano en lo extraordinario. Yo creo que tiene el don de encontrar la belleza en la adversidad y de inspirar a otros a través de sus palabras, ¿no? Este libro, el último de la lista, Los Guardianes, que por el título me atrevería a decir que esto tiene pinta de trilogía, por lo menos, ¿no? Tipo Señor de los Anillos, ¿no? Nos invita a un viaje apasionante, lleno de personajes, lleno de emociones, lleno de experiencias, de vivencias, en los que busca inspirar, en los que busca tener un impacto en la sociedad, tener un impacto en las personas, ayudar, crear experiencias de valor para todos los que los lean, ¿no? Yo os animo a que su narrativa os sumerja en este mundo, un mundo apasionante, un mundo mágico, que os haga vibrar, que os haga emocionaros y que os haga reír y os haga llorar, ¿no? Como su hermano he sido testigo de su evolución, puedo ser testigo de su pasión, de su perseverancia, de su ilusión por cada proyecto en los que se ha embarcado, y yo creo que pese a los avances tecnológicos, digamos que nada puede reemplazar la autenticidad y el alma de una persona a la hora de expresarse en una obra, ¿no? Yo os invito a todos, y para no aburriros más, a leer este libro, a escucharla de su boca y a emocionarnos con su obra, y nada, disfrutar juntos de la magia de la literatura y de la novela. Así que muchas gracias. Bueno. Ahora a ver cómo me pongo yo delante de todos vosotros y me pongo a hablar sin llorar. Yo no sabía que eso iba a ser así, ¿sabes? Esto se avisa. Madre mía, qué bonito. Mira, hay gente llorando, no soy la única, menos mal. Me sentía un poco rara, ¿sabes? Bueno, gracias a todos por venir, por estar aquí hoy. Os lo agradezco. Estaba un poco nerviosa y ya he terminado de... Bueno, no importa. Nami ojo rengekyo. ¿Alguna vez, alguno de vosotros, porque algunos os conozco, pero hay otros que no, ¿alguna vez habéis sentido que hay algo que no se puede ver y que parece que nos guía el camino? ¿O eso solo me pasa a mí? Ah, mira, no estoy sola, no estoy sola. Muy bien. ¿Y qué haríais si un día recibierais de manera misteriosa un sobre con una serie de acertijos, con la promesa de que si resolvéis esos acertijos vais a empezar a obtener respuestas a todo esto? ¿Tendríais el valor de coger esos acertijos, resolverlos y seguir al conejo por la madriguera? Totalmente. ¿Sí? ¿Quién lo tendría, el valor? ¿Sí? Muy bien. Pues eso es exactamente lo que le pasa a Ayla, el personaje de este libro, que se llama, voy a sacarlo aquí, el último de la lista, Los Guardianes. Pero no os preocupéis porque no voy a estar aquí durante una hora dándoos la chapa, porque ese tipo de presentaciones son un poco rollo, ya que hoy pretendo poner a prueba no solo vuestra mente, sino vuestra intuición. Antes de pasar a esa parte, me gustaría, si me lo permitís, me voy a sentar. Dime, Salva, si se me ve bien. Vale. Y voy a compartir con vosotros una pequeña lectura de mi libro, y espero que os guste. Y dice... Era un sábado por la mañana y Ayla había ido a dar una clase de inglés a casa de alumnos que vivían en el centro de Madrid. Eran una pareja de lo más pintoresca, divertidos y muy amables, y ella disfrutaba mucho de su compañía y dándoles clases. A la vuelta, ese día optó por caminar un rato y decidió coger el metro en una parada más alejada. Necesitaba despejarse de la tensión de las carreras de entre semana y pensó que andar le sentaría bien. Caminaba por la plaza de San Martín cuando de repente sintió que todo quedaba en silencio y el tiempo se ralentizaba.
Apenas podía escuchar los ruidos de la calle o el sonido de las voces de las personas que pasaban lentamente por su lado. Era como si de repente la hubieran metido dentro de una película y ésta fuera a cámara lenta y sin sonido. Las palomas se echaban a volar despegando del suelo de manera muy lenta. La gente se movía de manera muy lenta. Hasta ella se movía de manera muy lenta. Quiso moverse más rápido, pero no pudo. Su cabeza iba más rápido que su entorno, como en uno de esos sueños donde intentas correr rápido, pero no puedes. No sé si os ha pasado alguna vez. Justo cuando el pánico estaba a punto de apoderarse de ella, inundando su mente, sintió una sacudida que la lanzaba hacia adelante en el tiempo y todo volvió a la normalidad. Pero Ayla se quedó allí, de pie, inmóvil, confundida. El corazón le latía muy fuerte y esto le hacía respirar con un poco de dificultad. Se llevó la mano al pecho mientras cogía el aire a bocanadas, con la boca muy abierta, intentando recuperarse del susto. Sentía un escalofrío por todo su cuerpo y flojera en las piernas. Miró a su alrededor buscando una explicación, y las expresiones de las caras de las personas que caminaban por su lado no habían cambiado en lo más mínimo. Lo que fuera que acababa de suceder, solo lo había notado ella, aparentemente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cuánto tiempo ha durado eso? Se preguntaba mirando confundida a las palomas que ahora sí se elevaban en el aire, cuando de repente un cosquilleo caluroso le inundó su cuerpo, eliminando el escalofrío y estabilizando la flojera de sus piernas. El latido del corazón disminuyó y rápidamente Ayla comenzó a respirar con normalidad. Era como si alguien o algo la tranquilizara con una paz muy intensa, como un bonito abrazo, y a la vez le estuviera empujando en una dirección en concreto, como si algo tirara de ella. Mucho más relajada, miró a su alrededor, pero ya no había nadie. Dio unos pasos más hacia adelante con sensación de confusión y volvió a notar algo. Paró en seco y de repente la vio. Librería para bibliófilos Luis Bardón. Al entrar, Ayla abrió la boca en asombro. Las paredes de aquel lugar estaban cubiertas de libros de arriba abajo. No había un hueco sin cubrir. Nada más entrar había un mostrador alargado, repleto de libros con la superficie cubierta de un cristal oscuro que hacía de espejo con las estanterías repletos de libros. Y con el efecto del cristal parecía que hubiera todavía más libros en aquel lugar. A la izquierda, sobre el mueble, estaba la caja. Y de pie ante ella, una mujer de pelo castaño largo y liso, revisando unos papeles. Tuvo la sensación de haber viajado atrás en el tiempo, a una época antigua. Los libros tenían aspecto de ser muy viejos, de esos con tapas gruesas y letras doradas en los lomos. Olía a papel y a tinta, y si no fuera por la mujer que estaba de pie en la caja, habría jurado que estaba en otra época, como si hubiera retrocedido atrás en el tiempo. A mano izquierda, al final de esa instancia, vio unos escalones que daban a una puerta con forma de arco. Al otro lado había otra sala con más libros. Ayla sintió un fuerte impulso de moverse y fue en esa dirección. Saludó a la cajera al pasar por delante de ella y subió los escalones. Cuando entró en la otra habitación, esta era todavía más bonita que la anterior. Transmitía mucha paz. La luz entraba a mano izquierda por un gran ventanal en forma de arco, también iluminando aquel lugar, aportándole un calor muy agradable. De pronto, Ayla sintió como una especie de vibración, algo magnético, como un deseo que ella no podía resistir, y se acercó a una de las estanterías. Estaba algo más vacía y vio un tomo sin letras en el lomo. Era el único ejemplar sin título. Estaba apoyado contra un lado de la estantería, apartado del resto. Era grande, marrón, de tapa gruesa. Lo cogió en sus manos y notó una vibración. Después, la rugosidad y dureza de las tapas. Al abrirlo le vino el aroma al libro nuevo,
y vio que no había nada escrito en sus páginas en blanco. Ay, de repente Ayla fue consciente de lo que aquello significaba. El corazón le empezó a latir muy fuerte. Se estaba empezando a poner nerviosa y le comenzaron a sudar las manos. Lo revisó para ver si aquel cuaderno contenía algún sobre, pero era un cuaderno bien gordo, sin sobre ninguno dentro. Tomó una respiración profunda, apretó el cuaderno contra su cuerpo, bajó los escalones, se acercó a la cajera y lo puso delicadamente sobre el mostrador de cristal. La cajera levantó la mirada, la miró, miró el cuaderno y la expresión de su cara cambió por completo. Con una sonrisa la cobró y al darle las vueltas le dijo: muchos son los llamados, pero muy pocos son los elegidos. Metió el cuaderno en una bolsa y se la dio a Ayla. Ella sintió tanta emoción en ese momento que le costó verbalizar un gracias y despedirse al salir de allí como lo habría hecho una persona normal en su sano juicio. Parecía una loca. Cuando estuvo de nuevo en la calle, dudó por un instante si lo del parón del tiempo volvería a suceder. Ese episodio había sido muy extraño, porque en cuanto había comenzado a sentir miedo, el cosquilleo la llenó de paz, haciéndola sentir que todo estaba bien. Al poner los dos pies en la calle, no sucedió nada. Y algo más tranquila, tomó rumbo a casa. De camino en el metro, iba repasando en su cabeza la historia de Nish y todo lo que le había pasado a ella. Así que cuando llegó a casa, hizo lo mismo que había hecho Nish. Sacó el cuaderno de la bolsa lentamente y lo puso sobre la mesa. Ningún sobre cayó. Abrió el cuaderno y no había nada. Lo cogió por el lomo, le dio la vuelta y lo sacudió para ver si caía algo. Y no cayó nada. Menuda decepción, pensó Ayla, mientras dejaba el cuaderno encima de la mesa para acto seguido caer derrotada en el sofá. No tuvo ni la energía para llamar a sus amigas y compartirles lo sucedido. El resto de la tarde fluyó con normalidad. Ese fin de semana los niños estaban con su padre. Así que esa tarde Ayla cogió un buen libro y se quedó leyendo hasta la hora de irse a dormir. Al día siguiente era domingo. Cuando Ayla despertó, ni pensó en el cuaderno ni en todo lo ocurrido la mañana anterior. Se fue directa a la cocina medio dormida y se preparó un café. Venga, ¿quién de aquí hace lo mismo por las mañanas? Se va directa a la cocina a tomarse un café. Gracias. Tú no tomas café todavía. Continúo. Cuando regresaba al salón, bebiendo tranquilamente su café y pasó por delante de la mesa del comedor, lo vio. Allí, encima del cuaderno que ella había dejado el día anterior en la mesa, había un sobre. Casi se le cae la taza al suelo del susto, mezclado con una emoción muy grande al verlo. No podía explicar cómo había llegado el sobre allí, y aunque por un lado eso le asustaba y mucho, porque tenía tanta cosa inexplicable, le daba algo de temor. Por otro lado, estaba ya demasiado metida en la historia como para dejar que el miedo la frenara. Era un sobre de color blanco hueso. Lo abrió temblando y sacó de dentro unos papelitos. 5. Se sentó en una silla y los puso encima de la mesa. En ellos se leía lo siguiente: ¿quién de aquí había dicho que si recibía un sobre se atrevería a resolver los acertijos? ¿Sí? Bueno. Son mis monaguillos hoy. Quiero que trabajéis con las personas que tenéis así al lado. ¿Vale? En grupos de 5. A ver si os podéis poner en grupos de 5, más o menos por filas. Si os queréis mover. ¿Hemos resuelto todos los acertijos? ¿Creéis que sí? Vale. ¿Quién puede leer el papelito en rosa?
Ah, bueno, ¿cuál era la respuesta del primero? 8293. 8293, muy bien. ¿Quién lo tenía así? ¿Quién lo tenía así? Todos. Vale, 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 vale. Vale, la familia López Pérez. ¿Cuántos? 9, muy bien. Muy bien. 2 de 2, venga. Sí, y dando lo mismo. ¿Cuántos? Sí, tú vete dándoles uno a cada uno. Gracias. ¿Cuál era el siguiente? El de la casa. Ni dentro ni fuera, está todo al mismo tiempo. ¿No? ¿No? El amor. Dilo. El amor, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cuál rey? ¡Toma! ¡La ventana! ¡La ventana! Era la ventana. La ventana. Muy bien, el siguiente. ¿Cuál es ese sitio al que entras ciego y sales viendo un poco más? Es que ahora mismo no me acuerdo de cómo es. No es una óptica. La intuición. La intuición no. Los sueños no. Premonición. ¡La escuela! ¡Toma! La escuela. No sabes nada, no ves nada y cuando sales ves el conocimiento, es la vida. Claro, una casa, una escuela. Muy bien. Y el último, el del ladrillo. ¿Ese quién lo ha adivinado? No. 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 ¿Está hecho? No. 80. ¿No? ¿Nadie? No es ni 1 ni 0, ¿no? Los que entren. ¿Nada? Os va a tocar comprar el libro y leerlo y adivinarlo dentro del libro, claro, o sea. Nada, os quedáis con la duda, no os lo voy a responder. ¿Tenéis todos una baraja de cartas? ¿Sí? Vale. Hasta ahora que hemos averiguado que Ayla se embarca en una aventura, ¿no? A través de unos sobres. ¿Cómo creéis que puede continuar? Esa es la parte en la que voy a poner a prueba vuestra intuición. Ya he puesto a prueba vuestra mente. Ahora voy a poner a prueba vuestra intuición. Ve a sentarte, cariño, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cada grupo tenéis que tener una baraja de cartas. ¿Eso es así? Sí. Vale. ¿Barajáis? No hace falta que seáis como queráis barajar. Sacáis 3 cartas. 3 cartas. 3 cartas. El resto las guardáis en su caja. El resto las guardáis en su caja para que no se estropeen. Vais a escoger 3 cartas al azar, ¿vale? 3 cartas. Cada grupo 3 cartas, el resto las guardáis en su caja. Y vais con vuestra intuición, que yo sé que todos somos un poco brujis aquí, un poco brujos y un poco brujas, vais a intentar crear un hilo conductor de lo que le puede suceder a Ayla según las imágenes de la carta. A ver qué se os ocurre. Esta es vuestra intuición. Con esas 3 cartas las podéis colocar, la primera, la segunda y la tercera en el lugar de la primera, lo que queráis. ¿Quién, por allá al fondo, qué historia habéis sacado? ¿Qué conclusión? Tiene que ser para resolver. Es que no veo. Presenta el libro. Que no se oye, ¿eh? Ajá. La torre 16, luego 8 con 8 estrellas, un círculo de magia. Lo que salga. ¿Y qué os da la intuición de brujas y brujos? Llega a una conclusión entre todos de que primero le sucede algo malo, Ajá. pero que no se cae de todo en el vacío,
Ajá. de renacer Mira. en una zona algo así espiritual y descubre su mano. Bueno. Bueno, oye, estáis que lo tiráis, ¿eh? ¿Os habéis leído el libro? Vale, por allí, José. José, por allí. No se va directo. Ningún ladrillo. Tal vez si lo primero no la veo. Que hay que coger. Aquí como en un principio lo que vemos es como que ella está como retenida Ajá. dentro del mundo, como que está pero no está. Ujú. Como se siente atrapada, se siente en su lugar que no es porque está desconcertada mirando a la nada. Qué bueno. Aquí es cuando ella se da cuenta, decide actuar y saca sus mejores guerreros. Ajá. ¿Vale? Qué bueno. Y aquí decidimos y vemos que ella se ha encontrado en su sitio, brilla y se enfrenta al mundo. ¡Bravo! A ver, por allí. ¿Quién es el portavoz? ¿Miki? Tiene mucho más que la anterior. Entonces, esta primera, bueno, tiene diferentes... Sí, es el tarot viceversa. Ajá. parece que hay una persona ahí bloqueada por unas espadas. Ujú. Luego esta es como un mago o algo conectando con la magia, ¿no? Ajá. Y esta es una mujer en un trono, pero que detrás tiene como ramas. Entonces hemos decidido que la frase es la solución a tus bloqueos, la salida a ellos es la conexión con la naturaleza. ¡Uh! Tampoco habéis leído el libro, ¿no? ¿Por allí? Tú no eres la experta, ¿eh? Vale. En este orden, ¿vale? Que además ha salido así. Mira, otro loco. Ajá. Efectivamente, el loco es esa persona conectada con la inconsciencia, pero al Ajá. mismo tiempo con la creatividad. ¿Ok? Le vienen las ideas. Segunda carta, una vez que están las ideas en la cabeza, las madura, las reflexiona, digamos que las coloca. Y una vez que está todo ya orquestado, recoge esos frutos que le vienen. Y tu hermano decía, oye, pero es que está como serio. Y le digo yo, claro, porque viene más dinero. Claro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo siguiente fila. A ver quién. El 3 de pentáculos, que vemos que está como alguien como tejiendo. Luego está el 6 de copas, que es como un niño con su perro, su cachorro, y después adulto con el perro. Y luego este es el 7 o el de estrellas, que es una chica como llevándose las manos al pecho y viendo hacia la estrella. Qué bueno. Entonces como, bueno, lo tenemos como de que con la creatividad o crear te va a llevar como un camino de crecimiento para que creas en ti mismo. ¡Qué bueno! Siguiente fila. Ah, vosotros no estabais allí. Ah, vale, vale. A nosotros nos ha tocado el loco, un caballero También. del sol. Entonces creemos que al final la protagonista iba un poco por la vida sin darse cuenta, despistada y demás, y de repente tiene como un renacer, se convierte en una mujer poderosa que va por todas, todo eso le genera mucha abundancia, luz, riqueza, amor. Ahora sí recoger las cartas. ¿Alguien más por allí? Muy bien. A nosotros nos han tocado estas tres y bueno, lo que hemos incluido es que al principio está en un estado de somnolencia, ¿no? Está en una sonuma, después se embarca en un viaje interior donde tiene que surcar los mares. Sí. Qué bueno. Y en ese proceso interior lo que hace, que vemos aquí un samurái, es luchar con todos los miedos que hay, pero al final alcanza un estado de paz, lo podemos ver a través de toda la naturaleza que hay alrededor. Más naturaleza. Guarda la espada y está. ¿Alguien más por allí? ¿Por allí tenéis, Sara, tenéis por allí alguna teoría? Aquí tenemos tres gatos que simbolizan a la mujer de los gatos, que se siente un poco sola. Se van juntos a cenar, se conocen y surge la llama del amor. Bueno, que sepáis
que las cartas os acaban de dar en las narices a todos con que sois brujos y brujas aquí, ¿eh? Sois todos capaces de leer el tarot, o sea que ya podéis quitarme el trabajo si queréis, porque lo habéis hecho súper bien. Ayla es la protagonista, como ya os he dicho. Ella es una mamá soltera, totalmente desbordada, con 2 pequeñajos, que de repente descubre que tiene un don ancestral, que lo habéis dicho por ahí, y este don ancestral la viene como muy de sopetón y la lía parda. Sin querer abre la puerta al reino de las sombras y su casa se le llena de bichos. Entonces tiene que luchar para aprender a controlar sus dones y sostener todo lo que se le viene encima. No os cuento nada más porque si no sería haceros spoiler, pero la historia de Ayla es una historia que habla de superación, que habla de sanación emocional, de todo eso que habéis dicho y más. Así que yo os invito de verdad a que os atreváis todavía un poco más y leáis el libro. Sí que me gustaría poder hacer una confesión y es que cuando he escrito este libro, algo mágico, y no puedo llamarlo de otra manera nada más que mágico, que a mí me ha sucedido en el proceso de la escritura, es que he tenido el regalo que me ha dado la vida de que he podido ser escritora y lectora al mismo tiempo. Realmente siento que este libro es algo canalizado. He tenido muchos momentos de decir, ¿y por qué hay un señor en la puerta? ¿Y ese señor quién es? Y no tener ni idea, y de algo me decía, tú sigue escribiendo. Tú sigue escribiendo. Y yo seguía escribiendo, iba, según escribía, descubriendo quién era ese señor. Os pongo un ejemplo del señor por no haceros spoiler, ¿eh? Entonces iba descubriéndolo, descubriéndolo según yo iba escribiéndolo. Eso para mí ha sido algo que no me había pasado en la vida y he escrito otro tipo de libros, cierto es que es otro género, nunca había escrito novela, pero para mí eso ha sido tan espectacular poder sentir ambas cosas, ser escritora y lectora, que para mí ha sido un regalo. O sea, de verdad que para mí escribir este libro ha sido un regalo y espero de verdad que para todos vosotros también no solamente sea el viaje de Ayla, sino sea el viaje vuestro también de vuestra alma. Gracias por venir.